Muy bienvenido a esto que se llama Dosis Semanal. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los voy a estar acompañando por la próxima hora. Bueno, muy bien. El gobierno tuvo esta semana muy buenos números para mostrar. Después de mucho tiempo donde la agenda estaba unificada estrictamente en lo que era el Adorni Gate, todos los problemas de corrupción, si se quiere, estaban alrededor del gobierno, y sin poder centralizar nuevamente la agenda, pudieron empezar a mostrar muy buenos números. Dame las tres buenas de la semana, o alguna de las tres buenas de la semana, si se quiere. ¿Sí? Tenemos el superávit energético, que es uno de los más grandes de los últimos tiempos. Reservas récord del año 2019, nos tenemos que remontar al año 2019 para alcanzar los 48.000 millones de dólares de reservas. La subida de todo el mercado, acciones, bonos, la baja de riesgo país, que también tiene que ver justamente con lo anterior que acabo de decir. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con las malas? Porque ¿cuándo va a llegar la suba de acciones, la suba de los bonos, que el mercado esté volando, que baje el riesgo país a la diaria de la gente? Fíjate de las malas, datos del mes de abril, caída en el consumo en el mes de abril. Tenemos caída del combustible un 12%. En el primer cuatrimestre del año del 2026 hubo caída del consumo de combustibles. La producción industrial también cayó, un 0,4% en abril y un 0,7% interanual. También podría sumarte a las malas, cayó casi un 13% el transporte de pasajeros. La gente que va a laburar, que va, que viene, cayó un 13%. Pero también te puedo sumar que hay récord absoluto también de exportaciones. Entonces uno dice, bueno, hay muy buenos números macroeconómicos. El gobierno pudo comprar casi 10.000 millones de dólares en lo que va del año. Es muchísima plata. De hecho, estaba programado en el presupuesto nacional que sea anualmente 10.000 millones de dólares la compra. Bueno, en tan solo 4 meses se pudieron comprar 10.000 palos verdes, ¿no? Es muchísimo dinero. Y quería mostrarles esta placa que habla de las reservas justamente del Banco Central. Vos fijate el número a hoy, son 48.511 millones de reservas y la tasa de interés está en el 22%. Vemos a la derecha lo que eran las reservas en el 2023, en diciembre del 2023, cuando sumía Javier Milei, que eran menos de la mitad. 21.000 millones de dólares, de reservas. De hecho, había reservas negativas. Y la tasa de interés es lo que me llama la atención. Fíjate lo que era la tasa anual nominal, 133%. Bueno, claramente uno ve esta foto y esta foto te habla de cierto ordenamiento macroeconómico. La pregunta es la de siempre, estamos en dos argentinos, una que supuestamente está volando y otra que es la del tipo que le llegan todos los aumentos de junio, que son un montón. Los aumentos de junio los vamos a estar repasando en instantes, que eso sí te empiezan a regir desde el 1 de junio. Eso no se espera, eso no hay que esperar las inversiones, eso no hay que esperar a que la macro empiece a ordenar la baja de inflación, etcétera, etcétera, que lo vas a sentir en tu bolsillo. El 1 de junio a vos te entran entre 7 y 8 aumentos que te van directo a tu bolsillo. Y esta es la gran pregunta. ¿Cuándo empezamos a sentir supuestamente el ordenamiento macroeconómico y microeconómico de que habla el gobierno en la diaria de la gente? Escuchamos a Caputo lo que decía el jueves en el Forum Economic, Mirá. Si uno dice, valida la pregunta de cuándo van a bajar impuestos, bueno, pareciera como que no hubiéramos bajado y somos el gobierno que más impuestos ha bajado. Entonces fíjense la distorsión. O la clásica pregunta de qué le decís a la gente que no llega a fin de mes. Y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor. Entonces, ¿cómo contestás a eso? Porque digo, como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor. Bien, Nacho Bongiovanni, economista, está también con nosotros Daniel Arroyo, está también Marcelo Ramal, bienvenidos. Muchas gracias por haber venido. Gracias. La primera pregunta que tengo para los tres es, ¿la gente llega a fin de mes? Cuando dice, determinemos la gente. En el otro corte de Caputo que vamos a ver en instantes, habla después de la pobreza, bajamos 12 millones de personas que están mucho mejor que antes. ¿La gente está mejor que antes y se llega a fin de mes? Si querés primero, Daniel.
No llega a fin de mes. ¿No llega a fin de mes la gente? Básicamente hay un dato, que es que aumenta el endeudamiento de las familias. Ha crecido, se ha triplicado la mora con tarjeta de crédito y el nivel de endeudamiento de las familias. Hoy, en términos prácticos, el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Le debe al primo, al hermano, la tarjeta de crédito, acá, allá. El fenómeno se ha extendido. Primero paga el mínimo con tarjeta, paga la financiera a la esquina, la vuelta, al que vende droga, tiene billetes y da crédito a cualquier lado, termina tomando crédito al 500% de interés anual. Arranca el mes siguiente de menos 10, debiendo plata, tapa todos los agujeros y vuelve a tomar otra deuda y viene el sobreendeudamiento. Yo creo que todos los datos que vos planteaste son todos ciertos. Es una Argentina dual, de una Argentina vinculada a litio, minería, sector energético, vaca muerta, industria del conocimiento, y otra Argentina muy complicada vinculada a la construcción, al textil, a la producción de alimentos, al cuidado de personas y al reciclado. Para mí el dato determinante para saber si la gente llega o no llega a fin de mes es el nivel de endeudamiento de la familia, y objetivamente está creciendo. Nacho. No, a ver, me parece que lo de hablar de la gente así tan en general, no, a mí me parece que sí, que, a ver, obviamente en la Argentina lamentablemente hay una parte de la población que le cuesta lo de llegar a fin de mes, pero acá se puso el barco en la dirección correcta. Antes el kirchnerismo te estimulaba la economía con gasto público, mentían las cifras de empleo, metiendo ñoqui en el Estado, disfrazando, camuflando el desempleo que si no hubieran tenido. Y después, por otro lado, ¿sabes cómo te estimulaba el consumo? Que después dicen que hay poco consumo masivo y demás. Emisión monetaria, plan platita, 200 y pico % de inflación al año. Ninguna economía del mundo, no hay un solo país del mundo que sea sostenible con una inflación del 200 y pico %. Entonces, el hecho de bajar la inflación, eso ya ayuda sobre todo a los sectores más vulnerables. Y hay que mejorar los salarios, claramente, obviamente, pero hay que apostar a los sectores en los que Argentina es bueno y es competitivo. ¿Cuál es? Minería, energía, campo, industria del conocimiento y demás. Lo que no podés seguir haciendo es protegiendo la industria para que después tengamos empresarios que se hicieron multimillonarios, empresarios ricos con empresas pobres, que encima después a nosotros nos agarran y una remera básica que en el mundo vale $15, acá te la cobran $45. Un teléfono que en el mundo vale $400, acá te lo cobran $1.000. Un auto que en el mundo vale $15.000, acá te lo cobran $30.000. Alguno me va a decir, bueno, pero son impuestos. Una parte son impuestos y la otra parte es la no competencia. Marcelo, digo, el gran desafío también del gobierno es cómo convive este puente. Vamos a suponer que el modelo del gobierno es ir hacia los sectores, como decía bien Nacho, porque somos competitivos desde el punto de vista del gobierno, hablo estrictamente. Ahora, ¿cómo trazamos ese puente para que las industrias que generan empleo en la Argentina, las industrias que tributan en el país, no tengan complicaciones para dar mejores salarios e inclusive para sostener los empleos? Bueno, a ver, lo que tenemos actualmente, digamos, con toda claridad, es un proceso socialmente confiscatorio. Confiscatorio de todos los que viven de sus ingresos, del trabajo, salarios y jubilaciones. Lo que aparece diciendo ahí el ministro Caputo es una impostura completa. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, la puesta en marcha del plan económico en diciembre de 2023, enero de 2024, provocó un hundimiento social extraordinario, del cual luego hubo un pequeño rebote como resultado de que algunas cosas se acomodaron en el camino simplemente por inercia, pero de la caída en la pobreza de 15 millones de personas, luego se produce una recuperación parcial, que es la que menciona Caputo. Caputo habla de 12 millones de personas que sacaron de la pobreza. Es falso, es completamente falso, porque tampoco se mide correctamente la pobreza. Ahora, pero comparándolo con el mismo formato de medición que venía teniendo históricamente. No, pero ocurre lo siguiente, el retroceso social de los primeros 4 meses del gobierno de Milei fue absolutamente extraordinario. Luego, como ya se produjo el Rodrigazo, como ya el súper aumento de precios se produjo, bueno, el hecho de que luego hubiera un periodo de menor inflación, naturalmente por inercia recuperó los ingresos de una parte de la población que había caído, ¿no es cierto?, en el pozo total. Bien. Pero eso no es cierto bajo ningún punto de vista es así. Lo que estamos asistiendo efectivamente
es a un proceso de confiscación social en todos los sentidos. A ver, vos preguntabas... Perdón, sí. Vos preguntabas sobre si llega a fin de mes o no. Es objetivo. No más del 15% de los asalariados llegan a una canasta familiar que hoy se pueden estimar. Ese dato de 15, porque digo, lo que protesta el gobierno son los datos. ¿De dónde sacan los datos? En 2 millones, ¿no? en 2 millones y medio de pesos que se puede establecer la canasta, Sí. no más del 15%, ¿no es cierto?, llega a esa proporción. De ingreso familiar, Yo te ¿no? estoy hablando de la Ingreso encuesta. familiar. Sí. Yo te estoy hablando de la encuesta permanente de hogares. Sí. No sé qué datos toma Milei o Caputo Ok. para poder... Nacho. Para medir la pobreza se toma la canasta básica total, después para medir la indigencia se toma la canasta básica alimentaria, entonces ya hablar de que un 85% de los asalariados no está llegando a fin de mes a cubrir necesidades básicas me parece una exageración, es como que está diciendo que hay 80% de pobreza. La realidad, vos después podés ponerte a ver y decir, bueno, me gustaría que se actualicen cómo se mide la cifra de la pobreza y demás. Están usando la misma metodología que antes, te está dando que hay 12 millones menos de la pobreza. Son datos usando las mismas estadísticas y metodología de antes. Si no estás de acuerdo con eso, es pelearte con un dato. Es medio ese punto difícil que eso, ¿no? digamos que es una gran discusión, porque hablamos de personas. Cuando uno ve las universidades que también llevan adelante esos estudios, también marcan una tendencia fuerte en la caída de la pobreza. Después tenemos pero te quiero agregar una fuente. ¿no? Te quiero agregar una fuente. Sí, dime. Que a lo mejor te sorprende porque viene de mi parte. Pero el Fondo Monetario Internacional desconfía de las estadísticas del gobierno. Uh-huh. En el último informe le pide al gobierno que produzca estadísticas confiables en materia de precios. Sí, de inflación. El índice de precios es fundamental para la determinación de las canastas de pobreza. Quiero volver ahora. Si el índice es falso, los datos de pobreza son falsos. Es bueno el punto porque la fecha era el diciembre del año pasado, que no se modificó, pero cuando se calcula con la nueva metodología que pedía el Fondo Monetario Internacional, tampoco que salta 3 puntos. Estás hablando de algunas décimas más. Pero ahora vuelvo con este tema. Lo que quería pararme un poco es... Caputo hablaba de los impuestos, que le preguntan siempre cuándo va a haber baja de impuestos, a lo que responde... Ya hubo un montón de baja de impuestos. Y yo quiero mostrarles un poco la baja de impuestos que hubo y que me digan ustedes si esta baja de impuestos realmente impacta en el laburante, impacta en la persona, el tipo de a pie que va todos los días. Dame la placa de baja de impuestos. Hablan de un 2,45 del PBI de baja de impuestos que hubo hasta el momento según el gobierno, ¿sí? Uno es bienes personales, que es el que mayor incidencia tiene, del 0,75%. Bienes personales, recordemos que es aquellas personas que tienen más dinero, ¿sí? Y más activos. Retenciones y derechos de las exportaciones, ¿sí? Beneficio para el agro e industrias exportadoras, un 0,47%. Impuesto país, un 1,01%, perdón. Este es el de mayor incidencia que tuvo en la baja de impuestos que el gobierno llevó adelante, que es menor costos para importar y para consumir en el exterior. Derechos de importación, baja de aranceles en insumos importados. Esto está muy bien si se quiere para la cadena productiva, ¿sí? El ITI, transferencias de inmuebles, el 0,03% de incidencia e impuestos internos varios. Ahora, yo pregunto, de todos estos impuestos que suman el 2,45% del PBI de baja de impuestos, ¿cuántos directamente impactan en la mejora del poder adquisitivo de la gente? Todos. ¿Todos? Pero absolutamente todos, porque, a ver, interesante. Esto porque después hay una cosa de resentimiento que siempre van, ay, le bajaron los impuestos a los ricos. Escúchame, el rico, vamos a suponer un empresario, ¿qué quiere? Ganar guita, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Si el tipo en la actividad productiva que hace gana guita, ¿qué va a hacer? Va a querer seguir dando más guita. Es decir, la guita que le sacan de impuestos, el tipo la está dejando meter en la fábrica. ¿Se entiende? Ese es el tema. Eso es lo que siempre se dice. Acá un poco la carcajada debe ser porque dicen, bueno, vamos a ver si se invierte o si no se invierte. Se invierte en los sectores que son competitivos. No se invierte en la industria ficticia que se creó acá, como la textil. Que por ejemplo agarraron y por eso nos casaron en un zoológico. Y si no, pregúntale a cualquier argentino de a pie si la ropa no nos rompía en la cabeza. No, tampoco hay que preguntar. Es cruzar la cordillera, anda a Chile, anda a cualquier otro país. Ni te hablo si vas a España o a Estados Unidos, lo que te cobran la ropa y lo que te la cobran acá. Son chorros. Uh-huh. Chorros. Nito, bienvenido, ¿cómo estás? Perdón, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Te sumás al debate. Yo estaba viendo, es un poco contradictorio que Caputo diga que va a bajar impuestos. ¿Con qué se pagan las deudas que contrajo Caputo? Con impuestos.
Es muy difícil que vaya a bajar impuestos si el país necesita recaudar para pagar esa deuda. Bueno, este es un dato real en realidad. Lo que pasa es que yo lo que pregunto es si estos impuestos que se bajaron... Pero por el otro lado, el Fondo Monetario, y le está pidiendo a Caputo, es aumentar ganancias para los trabajadores. Ahora vamos a ir ahí también. Ahora vamos a ir también. Si le vas a bajar a los que mejor están y le vas a sacar a los trabajadores. Yo veo la calle, más allá de todas las discusiones económicas. Hablamos recién, la gente llega a fin de mes, Nito, porque protesta Caputo que dice... Yo veo una situación alarmante, yo recorro con el teatro en distintos lugares del país, y veo una situación alarmante en el sentido que... Y hablo con los intendentes que te dicen, mira, la recaudación bajó, como no hay recaudación, es decir, por la recesión, por la absoluta recesión que hay, no hay buena recaudación, entonces la ligan los gobernadores y los intendentes con la transferencia automática de la... Que bajen el gasto. Lógicamente que sí, hay mucha Pero menos que bajen el gasto. recaudación y por supuesto que eso genera mayor recesión en las provincias. A mí me preocupa, no sé, hablamos todos de economía como si esto fuera una plutocracia, que es el gobierno de los más ricos, hablamos de plata solamente, el gobierno de los ricos, es decir, no una democracia, sino que estamos hablando en base siempre a una plutocracia, que tienen que estar mejor los de arriba para que alguna vez venga ese famoso e inmoral derrame. Sí, los de arriba son los Pablo Roca también, ¿no? Esos son los de arriba, los que agarraban y te querían cobrar el acero mucho más caro, esos son los de arriba. Ojo, pero también... ojo porque esto no es Argentina, porque acá si no se empieza a decir, no, la culpa del capitalismo. Argentina nunca aplicó, o por lo menos en los últimos 20 años no aplicó capitalismo de verdad. Acá lo que vos tenías es corporativismo, acá vos tenés empresarios que se sientan a puerta cerrada con un político de turno y que cerraron la Argentina al mundo. Eso es lo que vos tenés. Pero eso es una como Galperín. No es una teoría, perdóname. Como Galperín. No, perdóname. ¿Acá valen más los autos acá que afuera o no? Pero La ropa vale... No, teoría no. Vos tenés una teoría y dejás gente desocupada, dejás un desastre social como está ocurriendo ahora en el país. Porque en algún momento el desastre social no es de ahora. Nito, el desastre social no es de ahora. El kirchnerismo dejó 50% de pobreza, Nacho, dame una pausa que quiero escucharlo. Dame una pausa. ¿Puedo decir algo? 3 años. Gracias. Dos cosas primero. Efectivamente, la medición de la pobreza es la misma de hace tiempo, pero cambiaron las condiciones, porque esa medición de la pobreza toma los servicios básicos, luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos, con un componente muy pequeño. Una incidencia muy pequeña. Exactamente. Hoy la incidencia es de entre el 35 y el 40%, con lo cual hay más gente en la pobreza. El gobierno redujo la pobreza en la primera etapa y en la actual no. Primero aumentó la asignación universal por hijo por arriba de la inflación, aumentó la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar siendo Fuertemente. Estoy contento que lo haya hecho, pero después ya no. Después fue bajando y hoy claramente no hay 12 millones que hayan salido de la pobreza. En segundo lugar, lo que incide sobre la vida cotidiana es el costo del transporte. Muy determinante. Los costos fijos, lo que hace a la vida cotidiana, porque se endeuda a la familia, básicamente porque no les alcanza y porque los costos son altos. Yo creo seriamente que el gobierno ha bajado algunos impuestos para algunos sectores. Es cierto que algo de eso rebota, pero en términos generales, para la vida, para el que se levanta a la mañana, toma el colectivo y va a trabajar, todo es más caro. Es más caro el colectivo, es más caro los impuestos quiero que escuchemos, son más caros los productos. ahora responde, pero quiero que escuchemos a Caputo, ¿sí? Hablando un poquito de que la economía está volando y que va a venir 18 meses para adelante realmente muy buenos para la Argentina y que el año que viene electoralmente va a ser un año totalmente atípico. ¿Sí? Decía esto, escuchémoslo. Déjenme decirles mi humilde opinión, no digo que tenga razón, pero como siempre digo, supongo que ustedes quieren saber lo que pienso, yo no soy políticamente correcto y digo lo que pienso y a veces acertaré y otras veces no, pero lo importante es que siempre les voy a decir la verdad de lo que pienso. Creo que va a ser lo opuesto, exactamente lo opuesto a lo que creen todos, a lo que dicen los periodistas, a lo que cree el mercado y a lo que cree mucha gente. El año que viene va a ser un año electoral absolutamente atípico, porque la economía por primera vez se va a llevar puesta a la política. A ver, yo lo que digo es, o hay un divorcio claro, porque fíjense las posiciones de toda gente entendida, hay economistas acá, hay gente que maneja que un está en la calle, ejemplo del empresarios. divorcio simplemente, claro. ¿Qué dijo Caputo sobre el endeudamiento de las familias? Que las familias se endeudaban porque suponían que iba a haber más inflación, entonces se adelantaban para después mejorar el costo del dinero, cuando la cosa no es cierta. Es evidente que hay un divorcio. Yo creo que el gobierno es inmune a los datos, dice cosas que no son ciertas. Hay datos que son reales y que marcan una macroeconomía más sana, yo eso lo creo, pero no es cierto que va
bajaron 12 millones de personas de la pobreza. No es cierto que la situación ha mejorado. Está claro que hay un problema serio con el empleo. Me parece que le haría bien al gobierno tomar datos más realistas y ponerse a ver qué tiene que hacer. ¿Y esto en tal caso por qué sería? Digo, porque hay que construir digamos, expectativas, porque hay que construir que Milei no se termina dentro de un año y medio. Expectativa, es ser un país normal. Vos no podías vivir, se quejan del precio de la energía, del transporte. Vos agarrás, si el costo, por decir un ejemplo, es 100, y vos porque te querás ser el político canchero populista, agarrás y le decís a los usuarios, no, yo se los voy a subsidiar, se los voy a cobrar 20, sí, se lo estás cobrando 20, pero ¿sabés cómo estás pagando? Porque ese otro 80 que te falta pagar lo va a tener que pagar. Recurrían a la emisión monetaria, entonces lo que te daban por un lado con el subsidio, te lo sacaban por el otro lado con inflaciones de las más altas del mundo. Entonces vienen y te chamullan. Lo que pasa es que ellos te golpean el pecho y te dicen, no, te di un subsidio. Eso es mentira. No fue así. En cualquier parte del mundo, vos lo que tenés que saber que para que un país más o menos funcione, vos tenés que pagar las cosas más o menos lo que valen. Vos me podés decir, bueno, a este sector que momentáneamente, a este sector que está más empobrecido y demás, darle una mano. También los planes sociales no pueden ser para toda la vida. Pero entonces porque si no, Argentina... ¿Un salario mejor? ¿Cómo? No, pero tenés un salario mejor. Entonces... Pero el salario no es una medida arbitraria que viene un político y te dice cuánto vas a ganar. Pero que tengan menor salario. No. Ese es el sueño de todos los economistas que... Fíjate lo siguiente, perdona Benito, fíjate lo siguiente, decís que el salario no es una medida arbitraria. Pero ustedes en el Ministerio de Trabajo pisan las paritarias. Yo no formo parte del gobierno. Las paritarias, bueno, no está bien, ahora te abrís, ahora te apartás del gobierno que estás defendiendo. Yo soy economista. Fenómeno, perfecto, ahora sos neutro, pero te quiero decir lo siguiente. El gobierno actual pisa las paritarias en el Ministerio de Trabajo, es decir, actúa en forma estatista y autoritaria cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo. Segundo, hablaste de emisión. La emisión de este gobierno durante el año 2024 y buena parte del 2025 fue fabulosa. No ha habido esquema más parasitario desde el punto de vista monetario que lo... ¿Y por qué no va a precio? ¿Por qué no va a ¿Te precio? parece que no va? ¿Te parece que ¿De qué película venimos? Pero que si no vos estás queriendo sacar una foto y decís, me dejas terminar. de inflación. La emisión monetaria entonces, en la Argentina remunera los intereses de la deuda pública, a la cual ustedes le han dado rendimientos astronómicos. Pero el 24, por eso hay dólares. Pero el 24 se pagaba... Por eso hay dólares. Por eso hay dólares. Hay dólares de corto plazo que ingresan para hacer un movimiento especulativo en la Argentina. Dólares son 100.000 millones de dólares de exportación. De ahí este movimiento artificial, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Pero convengamos con el tema de las reservas. Que las exportaciones sí están volando. Está bien, mirá. Eso convengámoslo. Última cuestión sobre las exportaciones que están volando. La idea de que la acumulación de reservas y la abundancia de oro en el Banco Central hacen a la prosperidad de un país. Es del siglo XVI. Es del siglo XVI. Pero Marcelo, hemos tenido... Es de la época de la corona. Es de la falta de dólares en Argentina. Es mejor que el Banco Central tenga reservas. Argentina ya tuvo booms energéticos. Sin una organización social capaz de captar esos recursos en función... Igual el agro también no la tuvieron ninguno de los que han gobernado. Pero el agro también, Marcelo, intereses capitalistas en las últimas décadas. No ha pasado nada. Argentina ya tuvo loma a la lata antes de tener vaca muerta. Un segundo le pido a todos. Y abordó enormes crisis de deuda. Quiero seguir un poco con el programa y vamos a volver. Tranquilo, tenemos tiempo para hablar. Arrancaba la editorial diciendo que lo que sí es ya para la gente son los aumentos desde el 1 de junio. Te voy a repasar algunos, seguramente algunos se me escape. Dame los aumentos que van a impactar desde ya. Digo, el 1 de junio te arrancan estos aumentos y esto me parece que es el divorcio. Yo creo que hay este divorcio, que es la necesidad inmediata de una inmensa mayoría de trabajadores que el salario no pudo acompañar. Y no es solamente este gobierno. Los trabajadores, y cuando digo trabajadores tampoco hay que imaginar uno con un pico y una pala. Digo un oficinista, un gerente de un banco, los salarios vienen perdiendo hace rato con la inflación y con los costos de vida. Ahora vos fíjate, vos tenés lo que da acá tengo el primero, el
ICL, que es el aumento mensual que calcula, el aumento anual que aplica, está en el orden del 80%. El que tiene que renovar hoy un alquiler está en el 80% de aumento. Los colegios el 5%. El agua el 3%. El transporte, otro roscazo más al transporte, 4,8%. Los peajes 4,6%. Y las prepagas el 2,9%. Nito, de los aumentos de junio, ¿qué es lo que pensás? Y bueno, yo quería redondear un poco un concepto con Nacho, con todo respeto. Sí, claro. Él es joven, y digo, a veces defiende una teoría, en definitiva, que es el modelo de este gobierno. Pero se preocupa, vos decías la preocupación de la expropiación por ley de algunas empresas, como pueden ser recursos naturales no renovables como el petróleo, sobre todo YPF, que es una política de Estado debería tener la nación, porque son recursos naturales propios. Y no te preocupa por ahí la transferencia para que hagan grandes negocios con el petróleo otras empresas extranjeras o la minería o la pesca, lo que fuere. Me parece que en eso tenemos que centrar la cuestión. Volver a tener un proyecto nacional. A mí me preocupa sobre todo este gobierno la falta absoluta de identidad que tenemos. Es decir, hemos perdido la noción de nación, inclusive. Que un presidente, con todo respeto, diga que es un topo para destruir el Estado argentino, pero resulta que después es el más ferviente defensor de otro Estado extranjero. Eso es grave y se nos dice así en la cara. La verdad que es una cosa insólita. El presidente está viajando Falta que nos a los diga Estados que el día de Unidos la independencia es el 4 de julio claro, y salimos todos. está viajando el presidente para los Estados Unidos para el 4 de ¿Cómo? junio. Que el presidente está viajando para los Estados Unidos para el día de la independencia de ellos. Y bueno, me parece una cosa absolutamente insólita esa pérdida de identidad. Me parece que este debate sirve, Nacho, vos que sos más joven, por ahí para, por lo menos, cuando uno debate, por lo menos escucha la otra campana y nos hace pensar. Pues no estamos viendo la calle, no estamos viendo la realidad de lo que está pasando. A veces los números significan familia, significa yo voy a un pueblo donde se cerró una fábrica o una pyme que son 900 puestos de trabajo de familias que están gravemente afectadas y encima se le pide que se readapten al modelo económico que proponen. ¿Por qué hay que seguir ajustando, tarifas que por ahí hoy tienen ya precios acomodados internacionalmente? No, ocurre lo siguiente, en este cuadro que vos mostraste de precios, si vos lo analizás bien, casi todos los precios dependen del Estado. Por ejemplo, los combustibles están regulados, las prepagas, transporte, un objeto de regulación es transporte. Es decir, el gobierno actúa conscientemente en una línea inflacionaria que luego busca compensar por dos vías: liquidando el salario, liquidando todos los ingresos fijos de la población y pretendiendo compensar sobre esa base una política que es abiertamente inflacionaria. Es decir, el gobierno libertario, enemigo del Estado, usa el Estado para una política inflacionaria en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los consumos populares. Ahora, me voy a poner un momento desde el punto de vista del capital, porque yo, naturalmente, me interesa sobremanera todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los ingresos del trabajo. El Fondo Monetario publicó hace ¿Lo querés ver? muy poco las estadísticas de inversión extranjera en América Latina. Argentina, la Argentina de Milei, está a la cola. Tuvo 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa el año pasado, la 10ª parte que tuvo Colombia y la 12ª parte que tuvo Brasil. ¿Vos entendés que el riesgo país tiene que ver? Esto ha fracasado. Pero te pregunto. Esto decía recién, perdón, quiero completar lo siguiente. De esta sumisión a los Estados Unidos, que es tan evidente, ¿no es cierto? Se sube un portaaviones, se pone un casco, viaja, ya no hay que hablar de cuándo viaja a Estados Unidos, sino de cuándo vuelve a la Argentina, ¿no es cierto? Porque es permanente. Pero todo eso ha tenido una raíz económica. En septiembre pasado, ya después de 2 años de gestión económica, el Tesoro norteamericano salvó a Milei y a Caputo de una cesación de pagos. Bueno, viste, Milei hablaba ayer de ese punto. Lo salvó de una cesación de pagos. Y esta caída de la actividad económica que vos mostraste afecta ya la otra mitad de tu cuadro, lo que tiene que ver con el rescate de la deuda y todo lo demás. ¿Por qué?
porque cae la recaudación tributaria. Bueno, igual tocó su peor número en marzo, se estabilizó y ahora levantó un poquito, pero hay que ver si la tendencia empieza a subir. Hay que ver si la Es tendencia muy empieza a subir. dudoso por los datos de comercio e industria que se están dando, ¿no es cierto?, ahora en el mes de abril y lo que se avisora de mayo. Es decir, que el perro se muerde la cola. Poneme en La puerta. política de furiosa contracción del consumo lleva a la caída de la recaudación y por lo tanto es como una metástasis, ¿no es cierto? Es un proceso. Poneme en puerta, avísame cuando lo liquidación tenés. económica. A Milei también lo que decía ayer y hablaba sobre la inflación que también en campaña eran 18 meses. ¿Lo tenés ya? Hablábamos de 18 meses que la inflación con el dejar de emitir en 18 meses teníamos inflación cero. Eso no sucedió. Habló de inflación y decía esto, dale. Lo mismo con la inflación. ¿Es la que queremos? No, claramente no es la que queremos. Pero venía de una aceleración brutal. Veníamos viajando al 1,5 diario. Digamos, si nosotros no cortábamos de cuajo con el desequilibrio fiscal, el desequilibrio del Banco Central, y no poníamos en orden todas las finanzas del Estado, sin lugar a dudas hubiéramos terminado con una hiperinflación, digamos, en torno al 15.000%. Sin embargo, con el esfuerzo de todos los argentinos y con la pericia del ministro Luis Toto Caputo, su secretario de Financiamiento, Pablo Kirno, hoy canciller, y el presidente del Banco Central y su equipo, Santiago Gaucili, digamos, evitaron una hiperinflación. Nacho, él siempre se para en este ritmo inflacionario diario que tenía la Argentina cuando asume y habla de 15.000, 17.000%, que bueno, que fue contrafáctico claramente, es una estimación que hizo arrastrando el 1,5 para adelante. Ahora, el número de 2% que están dando algunos analistas, el REM inclusive para lo que es el mes de abril, ¿es un número bueno para la Argentina? ¿2% de inflación después de estamos cursando el tercer año de gobierno? Todos los países que han combatido seriamente la inflación y han tenido serios problemas con la inflación, para salir les ha llevado varios años más que solo 2 años o 4. ¿No? Te pones a ver distintos ejemplos como Israel y demás, han tardado 8 o 10 años. Entonces ahí el gobierno mintió, porque digo, de hecho habló del segundo semestre que iba a arrancar con 0. ¿No? La inflación nuevamente. Digo, ahí omitió o mintió, porque la inflación iba a ser con un 0 adelante. Lamentablemente Argentina es un país que en esto ha sido el peor ejemplo en el mundo con el tema de la inflación. Ahora yo insisto, tenés que ver qué inflación agarró Milei. Cuando Milei asume en diciembre del 2023, la inflación de ese mes, solo de ese mes, fue 25,5%. Repito, la inflación de diciembre de 2023 fue 25,5%. Ahora la tenés en torno al 2 y algo. Me parece que es un cambio sustancial. Esto no quiere decir que la batalla esté ganada. Lo acaba de decir Milei cuando lo acabas de pasar. Es un dato que le gusta, obviamente que no le gusta. Él quiere ir a una inflación cero. A mí me parece que, ojo, que la inflación es un fenómeno monetario, pero su causa es fiscal. ¿Qué quiero decir que la causa es fiscal? Que el Estado argentino sistemáticamente gastó más de lo que le ingresaba. Es decir, había un exceso de gasto público. A pesar de tener impuestos altísimos, porque un trabajador asalariado en el sector formal de la economía trabaja la mitad del año para el Estado, no sos socio del Estado, sos esclavo del Estado, para un Estado que te cobra impuestos nórdicos y te devuelve servicio africano. De ahí está lo del topo dentro del Estado. Eso es el Estado argentino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y ya cierro. Sí, así ponemos con todos. Bueno, vos ahí mismo, cuando decís, dejo de gastar sistemáticamente más, ¿para qué? Para no tener que recurrir a la emisión monetaria y volverte campeón mundial de inflación como ya lo fuimos. Ahora no somos campeones mundiales de inflación. Daniel. Yo creo que acá hay un círculo negativo que se está dando, es que baja se traba la actividad económica. Vos seguís viendo ese... Yo creo que lo que está pasando en términos prácticos es que mes a mes baja la recaudación. Eso es un dato objetivo. Se traba la actividad económica, baja la recaudación, el gobierno vuelve a recortar para achicar, para compensar, vuelve a bajar, a contraerse la actividad económica, vuelve el proceso. De hecho, el que se está quejando es Caputo, con los organismos internacionales, dice, no sé de dónde más, no puedo sacar 5 puntos. Por eso dieron más estas ideas que vamos a repasar ahora en un ratito. De ajuste, de hecho, él les está diciendo, no sé dónde sacar. Puede decir que estamos en un círculo vicioso que cada vez es más chiquito, más chiquito, Acaba más de chiquito. recortar educación y salud otra vez, básicamente. Acaba de recortar lo que tiene que ver con lo social otra vez. El propio Caputo les dice, mire que no
no tengo de dónde más. Pero Caputo rascar. dice que se van a comer una paliza el año que viene tremenda, ¿eh? Podrá ser. Lo que es objetivo es que baja la recaudación y que el ciclo es complejo, por un lado. Y por otro lado, lo que sí está claro es que la sociedad se autoarregla, que hay un fenómeno de implosión social. Yo de verdad creo que el gobierno no está viendo bien la situación. Que el nivel de inflación no era del 25%, es evidente. Que ha articulado algunas políticas que había que hacer y no se han hecho, es evidente. Ahora, lo que es un fenómeno, un montón de gente que no llega, que no le alcanza, está complicado, que tiene un fenómeno de implosión social. Cualquiera que camine en media cuadra... Bueno, a ver, no hay nada más claro. El Banco Nación sacó en buena hora, Bueno, sacó hoy el viernes fue título en todos lados. El rescate del endeudamiento de la familia. Bueno, eso si algo explica que la plata no alcanza, es que hay un montón de gente endeudada y que el propio Banco Nación tiene que saber recuperarla. Cuando el Banco Central le decía que no, que era un tema de los bancos, que no jorobaran, y el propio ministro de Economía le decía, no, mirá que acá, primero dijo que la gente se endeudaba porque le gustaba jugar a que las tasas iban a subir, y después es el que trató de encararlo. Es evidente que hay un problema. El propio Fondo Monetario le dice que hay un problema con Ahora que repasar, ¿cuánto tiempo me queda? Me van diciendo porque quiero tener en un ratito las sugerencias que le habría hecho el Fondo Monetario Internacional, que a mí me preocupa porque es retroceder de vuelta sobre las banderas que era justamente que el trabajador iba a pagar menos, que el monotributista iba a tener, digamos, escalas más grandes para no tener que caer en el régimen general, etcétera. Nito, te quiero escuchar un poco tu opinión. No sé, yo creo que Ahora voy con eso. está en distribuir el ingreso y la desigualdad. Este modelo nos lleva a mayor desigualdad. Y el problema del mundo es la desigualdad. No, es la y pobreza. este modelo nos lleva a mayor desigualdad. Estamos viendo que se está haciendo un modelo para un 30 o un 25% de la gente que puede estar muy muestra contenta. lo contrario. También hay que decir todo, ¿eh? El índice que muestra la diferencia que hay está mejor. Sí, bueno, puede ser transitoriamente que esté mejor, pero estamos viendo desde las medidas, es decir, yo no veo que esos números sean reales, sinceramente, porque uno ve en la calle la desigualdad. Y además, con todo respeto, Nacho, vos hablabas hoy despectivamente de los gobiernos populistas, aún en su afán electoral como pudieron distribuir el ingreso, hacer feliz en el momento que han gobernado. No es hacerle creer a la gente que puede estar mejor, a uno para darle a otro. Distribuir el ingreso, porque si no, es decir, hacer concentradamente políticas únicamente esa para distribución de la que hablas es robarle a uno para dárselo a otro. Pero perdón, únicamente para el sector financiero más poderoso y para las grandes empresas. Ese es el sueño de todos los empresarios y se logró sacándole derecho a los trabajadores por ley, una cosa insólita. Así entra. Lo importante, ahí discrepo con Nito, lo importante no es la desigualdad, lo importante es combatir la pobreza. La palabra desigualdad ya viene por el lado de resentimiento, envidia. La desigualdad que tengo yo, por ejemplo, con Bill Gates, es infinita. Infinita. Lo importante es que yo puedo cubrir mis necesidades básicas. Por eso, no es lo mismo hablar de desigualdad que hablar de pobreza. Redistribuir el ingreso para lo vos que pasa es que vos resentimiento. lo que pasa es que vos ves la economía de una manera errada. Vos pensás que la economía es un juego de suma cero. Como lo ve la gente de izquierda, que piensa que como hay uno que gana, necesariamente otro está perdiendo. Así no se mueve la economía. La economía se trata de crear riqueza, agrandar la torta, no de estar peleándonos por una torta que es cada vez más chiquita, que eso es lo que pasó en Argentina. La pelea del mundo es esta. Los grandes empresarios se reúnen siempre para bajar costos, recomendado por los economistas. Tengo esta discusión con mi hijo, que es joven y es economista también. Yo le digo en broma, ¿no? Si los economistas serían inteligentes, serían millonarios, pero son empleados de los millonarios. Te digo con todo respeto, es un chiste. Pero digamos, siempre la recomendación es bajar costos, poder invertir sin problemas, sin impuestos, como todo el mundo. Para los empresarios. Pero como todo el mundo, este estudio también... Y bajar costos significa bajarle derecho al trabajador, como están haciendo ahora. No es eso. De hecho, con las leyes laborales de antes tuvimos el 50% de informalidad, ¿no? Con lo de Milei. Quiero ver si me entra rápidamente en el último informe, las sugerencias, algunas de las sugerencias como para justamente lo que decía Daniel, es cómo poder recaudar un poco más. Dámelo a pleno si lo puedo leer. Vos fíjate los cambios que pide el Fondo Monetario Internacional, que es reducir el gasto tributario primero, o sea que en términos generales el porcentaje respecto del PBI tenga menos impuestos, pero ¿a base de qué? A ampliar la base de impuestos a la ganancia, o sea, los empleados que paguen más impuestos a la ganancia,
o sumar empleados en blanco sería la otra opción. Reformar el régimen monotributo, esto es o liquidarlo o poner la categoría más alta que pase a un régimen general, que ahí también tendrías nuevos aportantes en términos de impuesto a la ganancia, que entrarían a pagar un impuesto que hoy no pagan. Simplificación de impuestos sobre las sociedades y fortalecimiento de los impuestos especiales, que esto es de vuelta a hablar sobre los impuestos a los combustibles y todo esto que ya se paga una fortuna. Perdóname, hay Tengo que ir cerrando, pero una línea cada uno. Dale, una línea, chicos, dale, somos muchos. Ocurre lo siguiente, esto de la llevar el régimen de monotributo, ¿no es cierto?, al régimen general de los autónomos, es el complemento de la reforma laboral. Porque ¿cuál es el corazón de la reforma laboral? Transformar al trabajador en monotributista. Ahora que con la reforma laboral van a avanzar en la liquidación de derechos laborales a mansalva en gran escala, entonces el fondo les dice, bueno, ahora a partir de esto, que todos paguen como si fueran un pequeño comerciante. Es un régimen, no, me gusta, porque acá el amigo Nacho, economista de derecha, dice que no se puede robar a unos para darle a otros. Acá tenemos la pretensión de consumar un robo gigantesco a 30 millones de argentinos que por lo menos viven de su trabajo. 30 segundos. Es decir, y te aclaro una sola cosa, perdón. Dale. Solo la izquierda entiende que la economía crea verdadero valor, pero el valor solo lo crean como Cuba. los que trabajan. Como Cuba, Solo Venezuela, lo crean segundos, chicos, no tengo lugar para debate porque el capital, quedamos afuera del programa, no salen, es la acumulación de trabajo no retribuido a los trabajadores. Cuba, Venezuela y Corea del 30 Norte. segundos, por favor. Para Breve Bruno. simplemente. Las Bruno, medidas que Nacho. propone el Fondo Monetario es que paguen más los que trabajan, que paguen más los que hacen changa, que paguen más los 8 millones de cuentapropistas. Objetivamente eso va a empeorar la situación del consumo, que es supuestamente lo que quieren mejorar. Siempre que recibimos los consejos del Fondo Monetario Internacional nos fue muy mal. Recuerden ustedes, cualquier crisis siempre nos fue. No sé qué miércoles hacemos hablando del Fondo Monetario y no tener un proyecto nacional. Parecen empleados del Fondo Monetario Internacional. Mire, cada vez que los Estados Unidos de Norteamérica, y lo digo, parezco ya demasiado de izquierda, Tengo que pero cerrar, desde el Nico. Plan Cóndor, que nos viene, fue una tragedia para nosotros en toda Latinoamérica, desde el Plan Cóndor, con las dictaduras militares, desde el megacanje de Cavallo, desde ahora. Esto puede terminar muy mal. Por eso estamos hablando de una implosión social que debe ser tratada hoy en asambleas. Hay que empezar el diálogo sin soberbia. El gobierno debe llamar a un diálogo porque puede profundizar aún más la crisis económica social que está viviendo la Argentina. Rápidamente, para mí, yo siempre voy a estar en contra de subir impuestos, siempre voy a estar a favor de bajar impuestos. Otra cosa, Fondo FMI, primer acuerdo de la Argentina con FMI, 1958, día de la fecha, casi 30 acuerdos firmados. ¿Cuál fue el partido que más acuerdos firmó con el FMI? El peronismo. Solo eso. Ya está. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias por su tiempo. Te cuento, linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Bonhar es el salón de eventos del país que revoluciona tus 15, la tecnología más avanzada. Mirá. Por calidad molto conviene. Puré de tomates molto a 890 pesos. Precio sugerido al público, sí, 890 pesos, porque si es molto, molto bene. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Puré de tomates molto. Precio sugerido al público, 890 pesos. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. Mirá.
En la provincia de Buenos Aires, ahora la universidad está más cerca tuyo. Ya inauguraron 50 nuevos centros universitarios para que estudies en tu municipio. Ingresá a puentes.gba.gov.ar y entérate de todas las carreras que hay. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. ¿Están pensando que van a comer? Elegí calidad sin pagar más. Fideos Marolio. Marolio le da sabor a tu vida. Y sin pagar de más. Fideos Marolio es calidad y al precio justo. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Poner Infinia Turbo Clean a tu auto es poner un combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza al motor, para que rinda como el primer día. Poner siempre lo mejor, Infinia Turbo Clean. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Maxi Consumo siempre te da algo más, porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi Ofertas Imperdibles para que ahorres de verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 899,90. Té Marolio por 25 unidades, 499,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Muy bien, momento de consultorio con la número 1, con mi amiga, con la doctora Natalia Ponce León. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Nos quedó el saludo de la pandemia. Nosotros hacíamos pandemia horas y horas, ¿eh? Sí, es para verdad. aquellas épocas. Ay, sí, era todo puñito, puñito. Bueno, nos quedamos con el puñito. ¿Cómo andas? Bienvenida. Bien, gracias, Augusto. Feliz domingo para vos. Gracias. Quería hablar, salió un informe muy interesante, ¿sí? Que habla de lo que necesita una canasta básica, una pareja de jubilados que alquila y que es propietaria. Y la verdad que son números que están lejísimos de el ingreso que tiene un jubilado con su pareja, ¿no? 2 jubilaciones mínimas, digamos. La fuente es Defensoría del Pueblo, que hizo todo un estudio, obviamente que el desglose, este número finito que estamos viendo acá, tiene un montón de ítems, pero fíjate el número, ¿no? Como te decía, una pareja propietaria de vivienda necesita 1.577.437 pesos y una pareja que alquila necesita 2.335.211. Exactamente. Vos fíjate qué lejos están, que también hay una canasta de lo que es la persona viviendo sola, que también está así de distante de poder pagarlo, porque un jubilado que cobra la mínima tiene 470.000 pesos con bono incluido, no llega a los 500.000. Claro. La pareja tendría 1 millón de pesos. Vos fíjate lo lejos que está de poder pagar todo lo básico que necesita una persona para llevar una vida normal, ¿no? De poder tener... Sin ningún lujo. Exactamente. ¿No? Para comer, pagar los servicios, pagar el medicamento que hoy por hoy tal vez no te están incluyendo en el PAMI, si es que tenés el PAMI. Digo, es lo mínimo. Exactamente. Lo mínimo. Y lo mismo pasa a las personas que tienen que alquilar aún peor, porque con ese mismo monto de 1 millón de pesos debería tener que llegar a un monto de 2.335.000 pesos. O sea, ¿sabes lo que nunca hablamos aparte? Que es la diaria de cualquier familia, el imponderable. Se te rompió la heladera, la puerta del freezer se te desarmó, el microondas, no sé, lo mismo, una puerta, una persiana que se te quedó trabada, una humedad. También juegos de sábana, cosas que uno necesita, que vos decís, bueno, pero es llevar a la ponele persona... que la sábana... Claro, que los jubilados la tienen... No, pero bueno... Pero la lavás, qué sé yo, la pones en la lavandina. Claro. Ahora, tenés una urgencia. El techo, que muchas veces... te rompe el horno, Exacto. la cocina. ¿Cómo comés? Exacto. Entonces, no tenés no hay margen... ningún ponderable contemplado cada vez que hablamos de los jubilados tampoco. No, o algo de gas que a veces se les rompe, y cosas importantes como que se les lleva el techo o algo en el baño o algo en la cocina, pero
sin que le pase nada fuera de lo del mes, tampoco llegan a cubrir el mes, porque vos fíjate que la canasta de una persona sola era de 800.000 pesos, la jubilación es de 500. Aún estando con la pareja entre los dos tampoco, porque ese es 1.500.000, entre los dos tienen 1 millón por mes de jubilación, casi difícil 1.600.000, que puedan, sí. Claro, y es menos de 500 entre los dos. Ni este mes, la jubilación. no lo alcanzan, creo, ni este mes ni con la. Eso es lo que te quería decir. Este mes con el aguinaldo no llegarían a cubrir tampoco la canasta básica. Yo siempre digo que lo que cobran este mes, con aguinaldo incluido, que son 670.000 pesos, deberían de cobrarlo todos los meses para esto, para no estar tan lejos de la canasta, aunque aún así no la podrían cubrir. Ya arrancó junio, tenemos también el calendario, como siempre, arrancan a cobrar a partir de cuándo, ¿del lunes? Del lunes acá lo tenemos. 8, exactamente, el 8 de junio comienza el calendario. ¿Cuánto van a cobrar, no? Acá tenemos con el nuevo aumento y más el aguinaldo. Exactamente, vos fíjate, Augusto, que sigue siendo el aumento mensual a través de la inflación y que la jubilación aún no superó no por fuera los 400 nunca, ¿eh? Eso, ¿Hace cuánto estamos con el 3 adelante, claro, 3 adelante, no arranca para... 400.000, es terrible. El bono sí acompaña siempre con los 70.000 pesos. La jubilación con el bono y el aguinaldo queda en 656.828, no llega a los 700.000 pesos. La jubilación máxima, sí estamos hablando de otros números, 3.844.000 pesos. Esto es con el aguinaldo. La PUAM es 553.892, también con aguinaldo, y las pensiones no contributivas con aguinaldo no llegan a los 500.000 pesos con aguinaldo. Tremendo. Bajo, siempre sigue siendo. Tremendo. Arrancamos con las consultas, ¿te parece? Nos escriben como siempre al 11 39 06 15 11, 11 39 06 15 11 y los leemos. Y dame la primera del domingo, que es de Nidia, de Gleu. Después de un largo proceso de divorcio, mi madre y yo nos reinventamos, dice. ¿Qué medidas legales hay que tomar para dividir los bienes de forma equitativa? Ay, me parece que se está quejando del padre acá. Lo quiere dejar ahora fue. No sé, o se divorció y le tomó algún partido. Tomó un partido. Por la madre, me parece, porque acá que está queriendo preguntar, ¿cómo hubiéramos tenido que hacer para no perder en la división matrimonial? Bueno, hay que consultar a una abogada buena para que antes del divorcio, para llegar a buenos acuerdos y que no pierda la mujer. Muchas veces hay empresas en los matrimonios. Yo digo, bueno, por ahí dividís, si es la casa, los hijos, el alimento, que la empresa también es parte. Y por ahí es más interesante ser parte de la empresa que quedarte con una parte de la casa. Así que hay que ver muy bien. Es caso a caso, ¿no? Porque por ahí la metes en un quilombo, no entiende nada, le dibujan las cosas, hay pérdida. Hay que hacer aporte de capital. No te preocupes, mi amor, que acá yo te voy a asesorar cómo llevar la empresa adelante. Olvídate. Está muy bien. Escribile y te lo resuelve. Como te decía, 11 39 06 15 11 y te leemos. A ver, dame otra consulta del día de hoy. Gustavo de Gleu también. Mentira, bueno. 2 de Gleu, ¿metimos? Bueno, muy bien. Trabajé 40 años en una fábrica y al jubilarme me ofrecieron un dinero extra. ¿Qué documentos debo revisar para asegurarme de que ese pago sea legal y no me quieran perjudicar? Ay, Gustavo, hay un montón de esto. Mucho retiro voluntario. Esto de que, bueno, estás cerca de la jubilación, pero igualmente te ofrecemos un dinero para... la empresa muchas veces... les conviene hacer un retiro voluntario. ¿Por qué? Porque igual es bastante, porque por ahí es un 70% de la indemnización, que para el que tenía vistas de irse está muy bien. Y la empresa por ahí se saca esto, no solo el sueldo, sino cargas sociales, de más compromisos. Así que es un buen momento para acordarlo, pero siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Qué voy a firmar? ¿Qué va a decir el acuerdo? ¿Se me va a pagar como una desvinculación y una indemnización? ¿O se me va a pagar como un sueldo que me siguen dando durante un tiempo? Porque de eso va a depender que yo pueda tramitar o no una jubilación, un retiro para invalidez, una minusvalía, o una, por ejemplo, beneficio de HIV, de distintos beneficios que podemos tener sociales, y depende mucho de lo que firmemos. Así Gustavo, que hacer una foto al documento que te hicieron firmar y mandárselo acá a la doc, a este teléfono que estás viendo acá abajo, a ver. Acá abajo, acá. Sí. Y ella te dice exactamente qué es lo que firmaste y si te puede llegar a perjudicar. Dame la que viene. A ver. Rubén de Mendoza. Qué lindo que es Mendoza. Tengo que ir a Mendoza. Hace años mi esposa y yo planteamos un viaje para cuando nos jubiláramos juntos. ¿No? ¿Qué pasos legales debemos seguir para asegurarnos de que ese plan se cumpla sin problemas en el futuro? ¿Cómo sería esto? Se tienen fe, Rubén y la esposa hicieron un plan de futuro para jubilarse y viajar. Y poder viajar con las jubilaciones. Claro, entiendo.
la pregunta me la tiró a mí difícil. ¿Cómo hago para poder lograrlo? Bueno, lo que tenemos que hacer... Asesora financiera todavía no Claro, sos. y bueno, más o menos. Algunos consejos te puedo dar. Ahí hay que ver qué tipo de jubilación vas a tener. Y si no, vas a acompañar con un retiro, que ojo que hoy puede ser también, porque la jubilación tiene como su tope. Con la mínima por ahí pueden irse de viaje una vuelta a la plaza del barrio. Encima son de Mendoza, así que Por Mendoza eso. es linda, ¿viste? Pero bueno, ya deben estar Por ahí. cansados de conocerla. Capaz que quieren hacer un viaje un poquito más importante. Y bueno, podemos hacer un plan para tener una buena jubilación de acá, que como tope será 2,5 millones. Por ahí se puede elevar el tope a un poquito más y también se puede acompañar por un seguro de retiro que le va a hacer bien para poder planear algo un poco más lindo fuera del país. Clarísimo. A ver, dame una más que lo tenemos una más hoy, que es Laura de Barracas. Mi hermana renunció a su trabajo para cuidar a mis padres, y cuando ellos fallecieron se encontró sin ingresos. ¿Qué acciones legales puede iniciar para reclamar una compensación o pensión por cuidado? ¿Existe esto? Bueno, ahí hay varias figuras. Lo que pasa es que Laura lo tendría que haber hablado con los padres antes. ¿Por qué? Porque quizás hay dos cosas. Primero, la ley hoy para las personas que tienen alguna incapacidad puede mejorar el testamento más por el 30% que se puede, digamos. Ok. O sea que contempla eso. Si tiene alguna incapacidad también puede tener una pensión. Quizás Laura no tengas una incapacidad. Entonces decís, ¿qué puedo hacer? Primero, si no tenías incapacidad, esto, también hacer un testamento para que ese cuidado que diste para tus padres, y si estaban todos de acuerdo, se vea mejorado también en la herencia. Y a posteriori, bueno, no mucho más de eso, salvo una pensión si tiene alguna incapacidad. Si no, nada más. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final, Nati, querida. Como siempre, nos escriben al 11 39 06 15 11 o a las redes de Natalia, que son Natalia Ponce León 1. Nati, estamos domingos sin fútbol. Ya empezamos a palpitar. ¿Cómo estás con el Mundial? ¿Ya Ay, me estás, encanta, yo re. ¿Estás con sensación de Mundial o todavía no? Ya viste que venís, me ves que remera, ya es como que se empieza a sentir Empieza a sentir un poquito más. Se empieza a sentir, sí, Bueno, sí. ¿le tenés fe a la selección? Sí, re, obvio, Bueno, Dios quiera que nos vaya bien. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes que están viéndonos en todo el país y por todos los mensajes que nos llegan. Los esperamos el domingo que viene, 16 horas, por acá, por Canal 9. Chau. Thank you.